Pero seguramente todos aquí hemos vivido momentos difíciles, donde pensamos que de pronto Dios como que se alejó, Dios como que se distanció, como que no nos está escuchando. Y por eso es tan importante que en aquellos momentos y previos a esos tiempos fortalezcamos nuestra fe. Y ese es uno de los objetivos esta mañana a través de la palabra, que seamos fortalecidos por la fe en Dios y en sus promesas. Y por eso el tema que les voy a compartir esta mañana se llama Dios es mi fortaleza y mi salvación. Dios es mi fortaleza y mi salvación. Y casi que estoy tomando una frase del libro de los Salmos donde vamos a trabajar. Ahora bien, no necesariamente tengo que estar enfrentando una profunda crisis para tener esto presente. Me levanto un poquito. Eso. No necesariamente tengo que estar viviendo una crisis bien dura para tener esto presente. ¿Cuántos de nosotros vivimos momentos emocionales críticos? Y como que se nos olvida esto. Y se nos olvida algo, hermanos. Y es que pase lo que pase, sienta lo que sienta, y no importa lo que diga mi mente, las verdades de Dios permanecerán para siempre. Y resulta que hoy vamos a estar ubicados en un momento de la vida de un adorador. Y pienso yo que en la Biblia es el adorador más destacado. Un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Quién es? David. Entonces vamos a centrarnos en un momento de la vida de este hombre y cómo él enfrenta eso y por qué lo puede hacer de esa manera. Así que vamos a estar ubicados, vamos a estudiar esta mañana el libro de los Salmos, capítulo 27. Por supuesto que no es un estudio profundo, imagínate 45 minutos para estudiar un salmo, pero el sermón de hoy vamos a ubicarlo allí. En primer lugar, vamos a hablar de los enemigos de David, porque nosotros tenemos enemigos espirituales, pero también muchas veces esos enemigos espirituales operan a través de personas. Una vez un hombre de Dios, un profeta de Dios me estaba hablando y me decía, y son demonios en forma de hombres. Yo, wow, ¿quién le contó? No. Pero esa frase se me quedó ahí, demonios en forma de hombres. Pues pienso que lo que se quiere decir es que demonios estaban obrando a través de personas. Como cuando el Señor Jesús le habló a Pedro, ¿no? Apártate de mí, Satanás. De manera que estamos hablando de enemigos espirituales y también muchas veces enemigos naturales. Vamos a leer entonces, como dice allí, Salmo capítulo 27. Primero vamos a leer el versículo número 2. No vamos a hacer un estudio secuencial del Salmo, sino que tomé versículos de acuerdo a la temática que yo quería exponer. Entonces el verso 2 dice: Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Hermanos, ese versículo nos muestra a David en un momento crítico, David en un momento difícil. Y aquellos enemigos se habían levantado y se habían unido para atacarlo. Porque dice, se juntaron contra mí. Como los escribas, sacerdotes y fariseos se unieron contra Jesús. E incluso se unían teniendo diferencias doctrinales, pero se unían para atacar a Jesús. Y aquí nos habla de que estos enemigos se unieron para atacar a David, e incluso dice, mis angustiadores, es decir, ellos querían añadirle aflicción a David, angustia, tristeza. Entonces el enemigo a veces viene con ese propósito, pero el odio y rencor que había en el corazón de estas personas era alimentado por el mismo infierno, digo yo. Porque era intenso, el odio era voraz. Y digo voraz porque dice, para comer mis carnes. Se juntaron para comer mis carnes. Es impresionante ver con qué anhelo y con qué deseo lo querían ver caer, lo querían ver destruido. Y estaban siendo inspirados por el diablo. Pero la parte final del verso 2 dice, ellos tropezaron y cayeron.
Entonces, el verso nos está indicando que no importa el número de enemigos, ni el poder y la fuerza de aquellos, ellos caerán delante del Señor. No prosperarán. Dice, ellos tropezaron y cayeron. Y así como Dios protegió a David, nos protege a nosotros hoy día. Y es fundamental que nosotros fortalezcamos nuestra fe en ese tema, porque así vamos a depositar nuestro corazón plenamente en el Señor. Una de las cosas que quiere hacer el enemigo es sembrar miedo. Miedo respecto a tu futuro, miedo respecto a tu momento actual, miedo respecto a las decisiones que hay que tomar, miedo frente a un problema o desafío que usted está enfrentando. Pero aunque el enemigo se levante, la Biblia dice, tropezará y caerá. Y aunque maquinen planes contra nosotros, tropezarán y caerán. Con razón la Biblia dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y es allí mismo donde el Señor dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y la condenación de toda lengua mentirosa, de toda lengua que se levante contra ti, caerá. Y dice la Biblia, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y dice el Señor, de mí vendrá su salvación. Así que es fundamental que nosotros tengamos la certeza en el Señor. No importa las voces que se levanten o las circunstancias. Nuestra vida es protegida por Dios mismo. Ahora dice el verso 11. Versículo número 11. Enséñame, me cautivó este versículo 11 por algo que hay allí. Verso 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Leo ahora hacia atrás. Por causa de mis enemigos, guíame por el camino de la rectitud, enséñame tu camino. ¿Por qué para David era tan importante que Dios le enseñara el camino de la rectitud y que él pudiera andar por ese camino? Él lo dice, por causa de mis enemigos. Es decir, David sabía que la mejor protección contra sus enemigos era andar en el camino de la rectitud. Cuando nosotros tenemos negocios ilegales, como su palabra lo dice, estamos en el marco de la ilegalidad y el enemigo entonces tiene autoridad para venir contra nosotros. Y David sabía que era tiempo de batalla y le dice, Señor, yo no quiero tenerle nada guardado al enemigo, no quiero que tenga autoridad contra mí, Señor, enséñame el camino recto, yo andaré por él por causa de mis enemigos. Así que es fundamental, hermanos, tenemos que orar y reprender y echar fuera a los demonios, pero hay que enderezar el camino. ¿Me hago entender? Pues de lo contrario, a causa de los enemigos habrá dificultad para avanzar. Ahora observen el versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. A ver, en el verso David pide protección, pero además nos dice el versículo que los enemigos de David estaban levantando calumnias contra él, porque las calumnias son las expresiones de los testigos falsos. Y se levantaban calumnias contra él y palabras crueles, dice, respiran crueldad. Y yo me imagino como que David casi que sentía el respiro de esos hombres crueles. Entonces hablaban con palabras violentas contra David. Cuando el enemigo quiere inspirar a una persona y esta persona se cede al enemigo,
su boca se convierte en una puerta del infierno. Usted mira, ay pastor, ¿cómo así? Santiago dice que cuando no se doma la lengua, esta es inflamada por el infierno. Y estas cosas se estaban levantando contra él. Pasó también contra el Señor Jesucristo. Al Señor lo calumniaron, al Señor lo atacaron, los enemigos se unieron contra el Señor. Y finalmente Jesús fue a la cruz. De alguna manera ellos fueron instrumentos para que Jesús llegara a la cruz. Y ellos pensaron que habían vencido. Pero resulta que en realidad terminaron siendo instrumentos de Dios para la victoria más grande de nuestro Señor Jesucristo. Así que poderoso es Dios para utilizar al mismo diablo para llevarnos al cumplimiento de sus maravillosos planes. Porque por encima de Dios, hermanos, no hay nadie. Y usted y yo debemos ser conscientes de algo: ser hijos de Dios, ser siervos del Señor, ser portadores de la luz de Cristo, hará que las tinieblas rechacen esa luz. Y por eso en algunos momentos vamos a encontrar oposición, molestia en otros hacia nosotros y cosas por el estilo. Pero por encima de Dios no hay nadie, pues al fin y al cabo, hermanos, el plan de Dios prevalecerá. El plan de Dios prevalecerá. En segundo lugar, vamos a ver que buscar a Dios y que el Señor nos ayude a vivir esto. Buscar a Dios fue vital para David. Hermanos, para David buscar a Dios no fue una opción. Buscar a Dios para David no fue para el tiempo que quedaba libre, como si fuera una actividad de ocio o un hobby. Para David, buscar a Dios era un asunto vital, era un asunto fundamental de vida, era un hombre entendido. Pues hoy día nosotros vemos cómo se ocupa la sociedad de cuidar su cuerpo, de cuidar su salud, de tener salud mental. Esas cosas son buenas. Pero la pregunta también debe ser: ¿y quién atiende la salud del espíritu? ¿Quién invierte en la vida del espíritu? Que al fin y al cabo, si ambas mencionadas ahora son importantes, la vida del espíritu es la prioridad. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Dice el Salmo 27, es decir, dice David, versículos 4 y 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Cuántas cosas él demandaba? Una. Y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ese versículo 4 es un sermón. Hay tantas cosas que reflexionar en ese versículo 4. Él dice: yo demando una cosa de mi Dios, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él dice: Señor, yo quiero buscarte, pero no por un mes, no por una emoción, no por un tiempo. Yo quiero que buscarte para mí sea mi estilo de vida. Que cuando llegue anciano, como dice la Biblia de Jacob, apoyado en mi bastón, en mi bordón, pueda seguir adorándote, Señor. Yo admiro a esos pastores, a esos siervos de Dios, esos hermanos que con fidelidad permanecen aunque pasen las décadas y llegan a su lecho y siguen invocando el nombre del Señor. Parten con Dios. Y yo digo: qué tenacidad tan bonita, qué perseverancia tan valiosa, qué testimonio de seguir al Señor. Porque a veces nuestra vida es inconstante. Parecemos las estaciones de la tierra. Un tiempo estamos fríos como en invierno. Otras veces qué fuego como en verano, no, qué fuego. Otros tiempos como el otoño, ahí vamos decayendo.
Otro tiempo como la primavera, ay, hay que buscar al Señor, hay que servir a Dios, y después, Pero yo veo a David con un anhelo y dice, yo quiero todos los días de mi vida, Señor. Dice, estar en tu casa. Si yo me quedo con la primera interpretación, yo puedo decir, aquí casa es templo. Aquí casa es ese lugar donde se reúne uno para adorar a Dios. Y la verdad, esta mañana que yo pasé acá, yo le daba gracias a Dios, Señor, qué bueno estar en tu casa. Porque reunidos en la casa del Señor es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Qué bendición poder levantar las manos, gracias a Dios que no estamos postrados en una cama con un tubo aquí y esperando quién sabe qué resultados. Podemos abrir nuestra boca e invocar el más hermoso nombre, Jesucristo el Señor. Alabar su nombre, adorar, experimentar su presencia, que Él esté con nosotros. Eso es lo más grande, eso es lo más importante. Pero quiero ir más allá de la casa, y lo dice el versículo. Segunda parte del verso 4 dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La pregunta aquí es, ¿qué significa contemplar la hermosura de Jehová? Pues como ustedes bien saben, a mí me gusta mirar los significados de esas frases que me inquietan cuando estoy preparando un tema. Así que quiero hablarles primero de lo que significa la palabra contemplar. Observen aquí. La palabra contemplar allí se traduce del hebreo hasá, que significa mirar fijamente a, enfocarse, mirar de manera fija. ¿Y qué es lo que voy a mirar fijamente? La hermosura de Jehová. ¿Qué significa la palabra hermosura? Esta palabra, hermosura, se traduce del hebreo noam, que significa, eso es lindo, hermosa expresión de bondad. David dice, Señor, una cosa he demandado, una cosa es la que busco, y esta buscaré. Yo quiero entrar en tu presencia y poder deleitarme todos los días de mi vida contemplando tu hermosa expresión de bondad. Quiero entrar en tu presencia y poder mirarte y hundirme en esa mirada de amor que no se puede describir, pero sí se puede recibir. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos vivido momentos críticos en la vida y hemos sentido al peligro pasar junto a nosotros? Y la mirada bondadosa y protectora del Señor nos ha preservado. Pero quizá nosotros, en nuestros sentimientos, hemos dicho, ¿dónde está Dios? ¿Por qué el Señor no me ayuda? Etcétera. En un momento de crisis de fe. Pero la verdad es superior a la realidad. Y la verdad dice que el Señor nos está mirando siempre con sus ojos de amor. Tal vez digamos nosotros esta mañana, pastor, pero yo no he visto esa mirada de bondad, ese rostro de Él. Pero te aseguro que toda tu vida Él sí te ha mirado. Y siempre con sus ojos de amor. ¿Sabes cuál es el desafío? Empezar a entrar mucho más en su presencia. Como el río del que nos habla Ezequiel, que primero llegaba a los tobillos, luego llegaba a las rodillas, luego llegó a los lomos, luego ya tenía que nadar, sumergirnos en la presencia de Dios. Por eso Él dice, Señor, yo quiero enfocarme en ti, quiero buscarte en ti, quiero buscar tu presencia. David logró entender algo que luego Jesús enseñó. Las cosas de la tierra son añadiduras,
lo más importante de la casa no es la decoración, sino aquel que la habita. El Dios Todopoderoso, Él no se concentró en buscar las manos de los milagros, de la provisión. Él se enfocó en buscar su rostro. David decía: yo lo quiero a Él. Y cuando usted entra en la presencia de Dios, porque lo cautivó, porque lo atrajo con su humillación, con la rendición de su corazón, porque la Biblia dice que Él no puede resistir eso. Cuando usted se rinde, cuando usted se humilla, cuando usted reconoce que sin Dios nada puede hacer, Él no puede resistir eso y viene con su presencia, con su gloria y te envuelve. Y en esa presencia ningún enemigo te puede tocar. Es como alguien cuando trata, hermanos, yo no sé si les he contado, yo creo que sí. Una vez esta belleza adolescente sale del baño y yo creo que estaba medio seco, así un poquito mojadito, y salí así, y no salí con chanclas, sino que salí así a pie limpio para la pieza. Y recuerdo que en la pieza, por desidia, por abandono, no se había arreglado el interruptor del bombillo. Entonces ya empezaron a reír. Entonces llegué yo, los cablecitos ahí, así todo deportivo, y toqué un cable de esos. Delante de Dios le digo, eso me levantó del suelo y caí allá. Nunca más volví a salir sin chanclas del baño. Lo que yo le quiero decir es, cuando usted está en la presencia de Dios, la protección de Él está sobre ti, el diablo ni siquiera se puede arrimar. Verso 5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Lo que quiere decir que Dios no solo te va a proteger del maligno, sino que delante de tus angustiadores el Señor te dará lugares de privilegio. Te pondrá en lugar alto. Te va a bendecir, te va a honrar delante de tus enemigos. Y fue lo que Dios hizo con David. Muchos enemigos tuvo. Uno de sus enemigos más acérrimos fue el mismo rey Saúl. ¿Y qué? Dios lo quitó del camino. ¿Y a quién puso en el trono? A David. El perseguido vino a ser rey. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Eso es lo que hace nuestro Dios. Ahora leamos los versículos 7 al 9, que me parece una sección que nos enseña muchas cosas. Salmo 27, 7 dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Hermanos, yo creo firmemente que hay momentos donde nosotros podemos orar en silencio. Pues imagínese uno orando ahí por la Sarmiento, plena calle ahí, uno: Padre, glorifícate, ayúdame, Dios mío. Entonces podemos orar en la mente. Pero hermano, si yo estoy enfrentando una crisis, una dificultad, si el diablo se ha levantado, si mis enemigos me atacan, yo no puedo estar Yo en ese momento tengo que tener una actitud diferente, ser más osado, ser más valiente en mi actitud y empezar a declarar que el Dios de los ejércitos está conmigo, que el enemigo será avergonzado, que el Señor es mi escudo, que ninguna arma forjada va a prosperar, y empezar a orar con la certeza que Dios es el que pelea por nosotros. Y por eso David, en medio de esa situación, dice, verso 7: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Hoy levanto mi ruego, levanto mi oración. Señor, escúchame. La oración tiene que ir acompañada de intensidad, de pasión, de deseo por ver la gloria de Dios manifestada. Verso 7 dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo.
ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios por lo que tiene en la mano, pero no su rostro? Buscamos de Él un milagro y Él sigue haciendo milagros. Buscamos de Él una provisión, Él sigue enviando provisión. ¿Cómo se siente usted cuando llega a su casa y antes de llegar les dice, les llevo una pizza deliciosa, o les llevo la ensalada de frutas con 2 bolas de helado, o les llevo qué sé yo, y salen las 2 hijas, los 2 hijos, los muchachos, ¿qué papá? ¿Y usted cree que lo van a abrazar y no le echan manos a la pizza o le echan mano a la ensalada de frutas? ¿Qué me trajo? ¿Qué me trajo? ¿Qué me trajo? Y todo el mundo a comer, tan bueno, y se sientan a la película a comer, y el papá, bueno, ¿cómo se siente cuando ni siquiera te dan gracias? ¿Y cómo se siente usted cuando de pronto le dice, ay, tráigame un vasito de agua para bajar este dulce? Ay, no moleste, porque me desacomoda. Y uno quisiera sacar el chipote chillón y bendecirlos en el nombre del Señor. Piense en Dios, dame esto, dame aquello. Ay, Señor, me levanté tempranito hoy porque necesito que me bendigas en esa entrevista. Señor, yo necesito que tú me ayudes con ese negocio, necesito que me vaya bien, Señor. Buscando la mano, buscando lo que la mano tiene. Y está bien, la Biblia dice que hay que pedir al Señor. Pero ¿qué tanto adoramos? ¿Qué tanto buscamos su rostro? Verso 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y yo estoy viendo ahí un hombre angustiado, a un hombre en crisis. Él dice, Señor, yo confío en ti, pero no me desampares. Señor, mis enemigos se levantan, pero van a caer. Señor, no me dejes. Él está en esa crisis que como seres humanos vivimos. Pero aquí entramos al punto número 3, y es que la comunión con Dios fortalece la fe en Él. Hermanos, es difícil tener fe cuando hemos descuidado la comunión con Dios, porque la fe está fundamentada en la confianza. Qué difícil es confiar en alguien que no conocemos. Porque un extraño en casa tenemos que estar atentos, porque precisamente no le conocemos, no le tenemos confianza. Así que cuando tenemos comunión con Dios, amistad con Dios, nuestra fe se hace fuerte, nuestra confianza en Dios es sólida. Salmo capítulo 27 nos dice el versículo número 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo creo que venían y le decían a David, el rey Saúl viene con 1000 hombres. Viene con 1000 hombres, ¿por dónde? No, pues viene por los 2 caminos, viene con carros de guerra por este lado y por acá soldados, infantería. ¿Qué hacemos? Y yo me lo imagino a él en esos momentos de crisis. Pero él dice, aunque un ejército venga contra mí, no temeré. Mi corazón estará confiado en el Señor. Pero esos eran sus enemigos. Pero mire lo que dice el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque mi familia me fallara, aunque mi propia familia me decepcionara, con todo, Jehová me recogerá. Note que aquí está hablando un hombre no por emociones. Aquí no está hablando un hombre por sentimientos. Aquí está hablando un hombre que tiene una plena certeza en Dios y que no culpa ni condena la fragilidad del ser humano,
Porque el ser humano es frágil, vulnerable, te falla. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que pone el corazón, la confianza en el otro hombre. Porque el hombre es frágil, vulnerable, falla, comete errores. Y a veces es nuestra propia familia. A veces el momento en el que tal vez tú esperas ayuda y apoyo, ese día te fallan. O en otras ocasiones es porque, aunque queriendo ayudar, no pueden. O Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque Él quiere que pongamos nuestro corazón únicamente en Él. Y que podamos llegar a un momento de fe y de certeza en el Señor y decir como David: aunque mi familia, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Con todas mis crisis, con todas mis dificultades, con toda mi inconstancia, con todos mis errores, con todo lo que pueda pasar, con todo Jehová me recogerá. Note que esta certeza, esta seguridad de David está en un contexto de adoración, no en un marco de enojo, de frustración, de depresión, de tristeza. Él está adorando porque un salmo es un canto. Y en ese tiempo él escribió el Salmo 27, él está en adoración. Y nos expresa esa fuerza en el Señor. Versículo 13. Hubiera yo desmayado, dice David, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Señor, yo hubiera desmayado. Señor, yo hubiera renunciado. Señor, yo hubiera tirado la toalla. Yo hubiera renunciado a tu camino, Señor, si no es porque estoy convencido, si no es porque estoy seguro que veré tu bondad en esta tierra. Y yo añado: y galardones en el cielo. Porque hay recompensa y galardones en el cielo. El Señor viene, dice Apocalipsis, y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Él viene con galardones y recompensas. Pero también te digo, el que sigue el camino del Señor, el que le sirve a Dios, el que procura con su corazón serle fiel, vienen recompensas y bendiciones del Señor en la tierra de los vivientes. Vienen bendiciones del Señor, vienen recompensas. No te apartes de su camino, no desfallezcas en su promesa. La Biblia dice que el Señor es galardonador de los que le buscan. Y vienen recompensas del Señor. Como dos amenes. Vienen recompensas del Señor. Y usted notará que mucho deportista, mucho atleta, cuando está más cerca de la meta, es cuando es más tentado a renunciar. Así que si usted ha estado pensando en eso, yo quiero decirle que esa es una señal de que su meta está más cerca que nunca. Su premio y su galardón está por venir. Pastor, pero es que ha pasado tanto tiempo. Le regalo el versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate. Como dice, esfuérzate. Hermano, sin quitarse el tapabocas, mira al que tiene al lado, dígale: esfuérzate. Todos tenemos momentos de dificultad, pero le quiero decir, aquí el Señor nos dice mejor: aguarda a Jehová. Y mientras aguardas, ¿qué? Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. No se apresure, espere a Jehová. Tome aliento en el Señor y esfuérzate, porque el galardón y la recompensa viene de la mano del Señor. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Y terminamos con el punto 4. Esto me encanta. Por la fe en Dios. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Por la fe en Dios, el temor se desvanece y la alabanza prevalece.
Cuando tú escuchas a una persona siempre con palabras de queja, con palabras de murmuración, todo va a salir mal, no sabemos, qué susto, qué miedo, no es que... Hermano, el nivel de la fe está bajito. Hay que llevar a tanquear ese corazón con la fe que viene de Dios. Porque por la fe en Dios el temor se desvanece, las tinieblas se dispersan y la alabanza prevalece. Por favor, Salmo capítulo 27, leamos lo que dice el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David está diciendo: no tengo temor, porque Dios es mi luz y mi salvación, y también Él es mi fortaleza. ¿A quién le voy a tener temor? No importa que se levante el enemigo, hermano. No importa que mida 3 metros de estatura. No importa que hable grueso, que hable duro. No importa los dardos del diablo. No importa las circunstancias que tú puedas ver. Siempre ten presente: la mirada bondadosa de Dios está sobre ti. Y el Señor te guardará y te preservará de tus enemigos, porque el enemigo del pueblo de Dios caerá, tropezará y será avergonzado en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y eso nosotros de eso tenemos que apropiarnos. Y dice el verso 6. Luego, qué hermoso eso. Levantará mi cabeza. Yo no sé en este momento cuántos aquí y hace cuánto están caminando con la cabeza hacia abajo. Han estado de pronto con su desánimo, han estado de pronto con crisis, han estado diciendo: Señor, pero ya hace 5 años, ya hace 9 años, Señor, ¿qué pasa? Y de pronto dicen: bueno, es el camino de Dios, hay que seguirlo, porque eso con el demonio es terrible, ¿no? Hay que seguir adelante con el Señor, porque eso en el infierno arde mucho. No, hay que seguir con el Señor, porque uno, ¿qué más va a hacer? Entonces han caído como en un estado de conformismo. Pero aquí el Señor hoy te dice: yo levantaré tu cabeza. Verso 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y no solamente nos habla aquí de los enemigos físicos, naturales o humanos. Hay enemigos en el mundo espiritual. Hay demonios que tal vez han sido asignados para venir contra tu vida o contra tu familia. Y es necesario que tú te levantes en el nombre de Jesucristo, porque hoy Dios te está hablando y te está revistiendo de autoridad y de poder para orar y declarar que esos enemigos que han estado contra ti o contra tu casa hace años, hoy caen en el nombre de Jesucristo el Señor. Y te vas a apropiar de la palabra y vas a declarar que los enemigos caen en el nombre de Jesús. Dios es tu escudo. Dios es tu fortaleza. Dios está contigo. Y Él no está contento que tú estés en una condición de aflicción. La Biblia dice que el yugo se pudre a causa de la unción. Dios no quiere a su pueblo bajo yugo, bajo esclavitud, bajo opresión, bajo aflicción. Entonces dice el verso 6: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo, dice David, y yo, mientras tanto, sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.